En un estruendoso choque, la noche empapada de lluvia se hizo añicos en Gloucestershire. La motocicleta derrapó por la estrecha carretera rural, su faro rodando antes de apagarse en un charco. La lluvia seguía cayendo, espesa e implacable, lavando el suelo donde un hombre yacía inmóvil al borde de la carretera. Su respiración era superficial y se desvanecía cuando un granjero cercano corrió y alumbró con su linterna el rostro del hombre. Se quedó paralizado, con el corazón a punto de detenerse. El hombre que había tenido el accidente era el príncipe Harry. Y la pregunta que resonó en la mente de todos después fue: ¿por qué estaba en Gloucester esa noche? Un lugar tan profundamente ligado a su pasado, a su padre, a su hermano y al recuerdo inquietante de su difunta madre. La lluvia caía sobre el campo que rodeaba Highgrove House, como si intentara borrar cada rastro. El viento aullaba a través de los viejos robles. La lluvia golpeaba las tejas, mezclándose en una sinfonía lúgubre que pertenecía a la tranquila campiña, un lugar acostumbrado al silencio. Una vez símbolo de la vida familiar real y la calidez, Highgrove ahora se alzaba tenuemente iluminada, sus ventanas brillando débilmente como si esperaran que alguien volviera a casa. El príncipe Harry había regresado a Inglaterra en silencio, sin anuncio, sin séquito, sin cámaras parpadeantes. Después de años separados, parecía que los hilos invisibles aún lo unían a esta tierra. Quizás este viaje no era más que un viaje privado. Un hijo visitando silenciosamente el hogar que una vez guardó sus recuerdos más felices. Pero a veces, el destino elige ser cruel. Una noche lluviosa, una vieja carretera, un accidente, suficiente para despertar los miedos más profundos en los corazones de aquellos a quienes dejó atrás. Nadie sabía que esa noche marcaría el comienzo de eventos que sacudirían a toda la monarquía británica. El palacio de Buckingham había estado envuelto en una quietud inusual en los últimos días. Después de meses de tratamiento, el rey Carlos finalmente había completado una ronda importante de terapia. Sus médicos le aconsejaron que saliera de Londres y regresara a Highgrove House, el lugar donde encontraba la mayor paz para recuperarse y mantenerse alejado del estrés. La noticia no se hizo pública. Apareció solo como una breve línea en un informe del palacio. Sin embargo, para el príncipe Harry, esa sola línea fue suficiente para que su corazón se hundiera desde su casa en Montecito, California. Harry se quedó mirando su teléfono durante mucho tiempo. En la pantalla aparecía una imagen de su padre, una vez símbolo de compostura, ahora frágil, sentado junto a la ventana y contemplando el antiguo jardín de Highgrove. Habían pasado años desde que tuvieron una conversación real. Sus raras reuniones en las ceremonias reales fueron breves y formales, cada palabra medida, cada sonrisa contenida. Aún así, Harry nunca podría olvidar los ojos de su padre, distantes, fríos quizás, pero llevando algo no dicho debajo de la superficie. La gente suele decir que la mayor distancia entre dos personas es el océano. Pero para Harry, la verdadera distancia entre él y su padre era el silencio. Después de dejar la familia real, se convirtió en el traidor, el hijo que rompió la tradición. Mientras tanto, el rey Carlos, cargado de presión, mantuvo su calma exterior. Aunque en el fondo, la decepción persistía. Cada vez que surgía el nombre de Harry, el rey se quedaba en silencio, suspiraba suavemente, como si ya no supiera por dónde empezar. Cuando Harry se enteró de que su padre se estaba recuperando en Highgrove, no se lo contó a nadie.
excepto a la princesa Anne. A través de todos los años de distanciamiento, Anne había sido el único puente que quedaba entre él y el resto de la familia. Ella conocía la naturaleza de todos y entendía mejor que nadie que debajo de la terquedad de Harry había simplemente un hijo que anhelaba ser comprendido. Harry voló de regreso a Inglaterra en silencio, sin bandera real, sin caravana, sin guardaespaldas como antes. Regresó como un hombre común con solo una pequeña mochila y un corazón lleno de emociones no resueltas. Cuando su avión aterrizó en Londres esa noche, no se dirigió al palacio. En cambio, condujo directamente hacia Gloucester. La lluvia comenzó a caer, delgada al principio, luego intensa, borrando el mundo fuera de su parabrisas. No dijo nada durante todo el viaje, solo dejó que el suave murmullo de viejas canciones que su madre amaba una vez sonara a través de la radio del coche. Los recuerdos volvieron a inundarlo. Recordó la última vez que vio a su padre en el funeral de la reina Isabel. Carlos acababa de convertirse en rey, y Harry estaba de pie detrás de él rodeado por las frías escaleras de la prensa. No hubo abrazo, ni palabra intercambiada, solo un breve asentimiento, un gesto vacío entre dos extraños. Sin embargo, Harry nunca podría olvidar el momento en que su padre se dio la vuelta. En esos ojos cansados había algo tácito, agotamiento, tristeza, quizás incluso arrepentimiento. No habían hablado desde entonces. El tiempo y la distancia habían borrado todo entre ellos. Pero cuando Harry se enteró de la salud en declive de su padre, supo que si no regresaba ahora, podría no tener otra oportunidad de decir lo que había guardado dentro durante años. Que nunca quiso ser el rebelde, que solo quiso ser el hijo de su padre. El niño pequeño que una vez le tomó de la mano mientras caminaba por los jardines de Highgrove, escuchando historias sobre pájaros, estaciones de floración y el peso de la responsabilidad. Antes de que se fuera, Meghan no lo detuvo. Ella entendió que esta vez Harry no regresaba por la familia real. Regresaba por sí mismo. «Solo quiero que encuentres la paz», dijo suavemente. «Si necesitas regresar, entonces ve. No esperes hasta que sea demasiado tarde». Cuando el coche se detuvo ante las puertas de Highgrove, no entró de inmediato. Las ventanas brillaban con una cálida luz ámbar, los reflejos brillaban a través de la fina llovizna. Reconoció la tenue luz de una habitación familiar, el estudio de su padre, donde el rey leía todas las noches. En ese momento de silencio, toda la ira y el resentimiento que Harry había cargado durante años de repente se sintieron pequeños debajo de su abrigo empapado de lluvia. Ya no era un príncipe o un hijo rebelde, solo un niño parado afuera de la casa de su infancia, esperando silenciosamente escuchar su nombre de nuevo. Pero en la familia real, nada era nunca simple. Harry no podía simplemente entrar sin permiso. Así que eligió esperar una señal, un mensaje o incluso un leve gesto desde dentro de la casa. Cuando no llegó ninguno, se dio la vuelta. Una ola de emoción lo invadió. Tristeza mezclada con calma aceptación. Sabía que no importaba cuán distantes se hubieran vuelto, todavía había un hilo invisible entre padre e hijo, uno que no necesitaba palabras. Quizás por eso no podía decidirse a irse todavía. Quería conducir por la campiña de su infancia, donde los recuerdos de su madre, su hermano y su ahora frágil padre persistían en cada campo por turnos. Ese anhelo, la necesidad de sentirse cerca de su pasado, fue lo que lo alejó del palacio esa noche, solo en su vieja motocicleta Triumph negra, una reliquia de juventud y libertad.
Aún no lo sabía, pero este paseo lo llevaría a una noche fatídica. Una donde la línea entre la memoria y la realidad, entre el amor y la pérdida, se desdibujó en una sola curva bajo la lluvia. La noche de Gloucestershire era húmeda y pesada, como si la tierra misma estuviera conteniendo la respiración. Finas y frías gotas de lluvia cayeron sobre la carretera negra brillante, capturando débiles destellos de luz dorada de los pocos postes de luz que bordeaban el estrecho camino a Highgrove House. El aire estaba inusualmente quieto, salvo por el susurro del viento a través de los viejos robles y el distante gruñido del motor de una motocicleta que se acercaba. La Triumph negra atravesó la niebla, sus neumáticos cortando charcos. El conductor, completamente enmascarado por un casco oscuro y una chaqueta empapada, parecía desesperado por regresar antes de que la lluvia se espesara. El faro brillaba contra el asfalto resbaladizo, distorsionándose en rayas de luz temblorosa. Entonces, en la curva cerrada justo antes de la puerta lateral de Highgrove, las ruedas traseras perdieron tracción repentinamente. Un chillido penetrante resonó en la oscuridad, seguido del brutal sonido de metal chocando contra el suelo. La moto derrapó hacia los lados. El conductor salió despedido, dando tumbos sobre la hierba mojada antes de detenerse. La lluvia seguía cayendo, constante y fría. Durante varios minutos nadie se dio cuenta. Entonces, por pura casualidad, un granjero que conducía su camión por la carretera vislumbró la escena con sus faros. Frenó de golpe, saltó y corrió hacia adelante en pánico. «¡Dios mío! ¡Alguien está abajo!», gritó, congelándose mientras levantaba el casco del hombre inconsciente. El rostro debajo estaba pálido pero inconfundible. Sus manos temblaban. «No, no puede ser. Es el príncipe Harry». Se hizo una llamada de emergencia al instante. En 10 minutos llegaron coches de policía y una ambulancia. La estrecha carretera fue sellada. Las luces rojas y blancas parpadeantes cortaron la lluvia, sembrando el caos en la tranquila campiña. Harry fue colocado en una camilla, su rostro cubierto de barro y arañazos. Los paramédicos trabajaron rápida y silenciosamente, su profesionalismo ocultando la tensión en sus ojos. Nadie se atrevió a decir su nombre. Un joven oficial susurró: «Estamos seguros de que es...». Su superior interrumpió bruscamente: «Ni una sola palabra sale de esta escena». «Entendido». Cuando la ambulancia se alejó, su sirena gimió a través de la niebla, desvaneciéndose en la distancia empapada de lluvia. La prensa no sabía nada. Cada registro de su admisión fue encriptado con un código especial, sin nombres, sin títulos. En el hospital Gloucestershire, las luces aún ardían en el ala de emergencias. Cerca de la medianoche, la puerta del quirófano se abrió de golpe. Una enfermera corrió hacia el médico jefe. «El paciente especial ha llegado», dijo en voz baja. «Protocolo de alta seguridad solicitado». Se intercambiaron miradas confusas, pero se siguieron las órdenes. Solo a un puñado de personal se le permitió entrar. Se entregaron los teléfonos, se firmó un formulario de confidencialidad, se exigió silencio. Dentro de la habitación tenue, Harry yacía inmóvil, su rostro marcado por el dolor. Los médicos examinaron las lesiones en la cabeza y el hombro. Afortunadamente, no hubo fracturas, pero sus 10 minutos de inconsciencia significaban que lo mantendrían bajo estrecha observación. Una joven enfermera lo miró y murmuró suavemente: «Se ve tan solo». Afuera, la lluvia continuaba cayendo.
Un coche de policía esperaba en la entrada. 2 oficiales haciendo guardia, con los ojos fijos en la carretera vacía que tenían delante. Ningún periodista podía acercarse. Cada llamada desde Highgrove House se dirigía directamente a la División de Seguridad Real. En Highgrove, la noticia del accidente llegó en silencio. Un guardia le susurró al mayordomo, quien inmediatamente llamó a la princesa Anne, la única que sabía que Harry había regresado. Nadie podía decir si el rey Carlos había sido informado, ya que estaba descansando en su cámara privada después de otra ronda agotadora de tratamiento. Una pesada quietud se cernía sobre la finca. El viento se coló por el marco de la ventana, agitando las cortinas blancas muy levemente. Una joven criada murmuró: «Si Diana todavía estuviera viva, esto le habría roto el corazón». Sus palabras cayeron al aire, frías y afiladas, como la misma noche empapada de lluvia. Mientras tanto, en el hospital, los médicos continuaron con su cuidadosa supervisión. Todos sabían que estaban parados en el ojo de una historia que podría sacudir a la nación. Alguien susurró: «¿Deberíamos informar al Palacio de Kensington?». Pero la respuesta fue solo silencio. Todos estaban esperando una decisión de arriba. Esa noche, Glashire estaba envuelto en una densa niebla de secreto. Nadie fuera del círculo íntimo sabía lo que estaba sucediendo. Pero cuando un mensaje discreto finalmente viajó a través de la red de seguridad real, solo una persona en Windsor reaccionó al instante, saliendo del palacio sin escolta, sin ceremonia. Era el príncipe William. Se escabulló silenciosamente, vistiendo un abrigo largo, con el rostro tenso. Nadie lo detuvo. Nadie preguntó. Todos entendieron que más allá de los títulos y el protocolo, había algo mayor, algo más antiguo. Hermandad. Y eso era algo que ni siquiera la corona podía reemplazar. En la quietud de la lluvia, 2 caminos estaban a punto de encontrarse. Un hombre recuperándose de una caída, el otro corriendo toda la noche. Era el comienzo de un nuevo capítulo. Uno que obligaría a la familia real a enfrentar no solo un accidente, sino las heridas más profundas en sus corazones. El mensaje había llegado horas antes, solo 8 palabras. «Ha tenido un accidente en el hospital». El remitente era un ex guardia real que una vez sirvió al rey Carlos, un hombre en quien William confiaba por completo. No necesitaba preguntar quién era. Su corazón se detuvo. En un instante, cada imagen del pasado, los años de distancia, las discusiones, los silencios obstinados se disolvieron. Lo que quedó fue un miedo primario, un dolor hueco que pensó que había enterrado hace mucho tiempo. Sin llamar a nadie, William se puso un abrigo, agarró sus llaves y salió de Windsor hacia la lluvia torrencial. Sin caravana, sin destacamento de seguridad, solo el resplandor de los faros cortando la oscuridad y el viento implacable azotando el cristal. Condujo durante 2 horas por carreteras resbaladizas y lluvia intensa, con recuerdos destellando con cada milla que pasaba. En su mente, el año 1997 regresó con inquietantes detalles. Había sido otra noche oscura y lluviosa, cuando su padre había llamado suavemente a la puerta de su habitación. La voz de Carlos había temblado al pronunciar solo unas pocas palabras. «¿Tu madre? Ha habido un accidente». William todavía recordaba, de pie congelado, incapaz de creer lo que había escuchado. Y a la mañana siguiente, el mundo supo que la princesa Diana, la madre que adoraba, se había ido para siempre. Tenía solo 15 años.
A su lado estaba Harry, de 12 años, aferrado a su mano durante todo el funeral. Juntos, caminaron lentamente detrás del ataúd, rodeados de miles de extraños que lloraban. Dos chicos, sin madre, bajo la mirada de un mundo afligido. Ese sentimiento, el terror de perder a alguien que amas, nunca lo había abandonado realmente. Y ahora, más de 20 años después, había regresado. Apretó el volante con más fuerza. La lluvia golpeaba el parabrisas al ritmo de su corazón acelerado. No otra vez. No puedo perder a nadie más, murmuró, obligando a sus manos a estabilizarse. Cada milla era una batalla entre la razón y el miedo. Sabía cuán alejados habían estado él y Harry. Cómo las palabras y el silencio habían cortado demasiado profundo. Pero nada de eso importaba ya. Si Harry estaba realmente herido, si el destino estaba a punto de llevarse también a su hermano, ¿podría soportarlo? Cuando William llegó a las puertas del hospital Gloucestershire, la lluvia acababa de cesar. El estacionamiento estaba casi vacío, con luces brillando a través de los charcos. Se apresuró por el pasillo silencioso, pasando al personal de seguridad que lo reconoció, pero no dijo nada. El aire estaba denso con antiséptico y el zumbido constante de las máquinas. Sus pasos resonaron por el pasillo estéril hasta que finalmente la puerta de la sala de emergencias se abrió y allí estaba él. Harry yacía inmóvil en la cama, con el rostro pálido, una mejilla vendada, su hombro envuelto en una gasa. Estaba respirando constantemente, con los ojos cerrados, con rastros de lluvia y barro todavía en su ropa. Los médicos explicaron que era solo una leve conmoción cerebral, un breve desmayo por la caída. Pero para William, eso no importaba. La sola vista hizo que su pecho se apretara dolorosamente. En ese momento, él no era el heredero al trono, solo un hermano. Aterrado de que si hubiera llegado unos minutos más tarde, todo podría haber cambiado. Se acercó, en silencio, observando. Toda la amargura, toda la distancia, se desvanecieron en la nada. William extendió la mano y suavemente apretó la fría mano de su hermano. Harry no se despertó, pero sus dedos se crisparon débilmente. Un reflejo, tal vez. Sin embargo, para William, era todo. Una señal de vida. Un susurro de esperanza. En ese momento no había cámaras, ni monarquía, ni división. Solo dos hermanos, una vez inseparables, una vez distanciados, ahora reunidos bajo las duras luces del hospital. Su silencio dijo más de lo que cualquier disculpa podría haber dicho. William se sentó junto a la cama, todavía sosteniendo la mano de su hermano, con la mirada fija en la ventana donde la lluvia caía suavemente afuera. En la fría luz blanca de la habitación del hospital, sus ojos mostraban una profunda tristeza, el tipo de tristeza que solo alguien que había perdido a una madre por la tragedia y ahora casi pierde a su único hermano, podía entender. Se preguntó si esta era la forma que tenía el destino de obligarlos a detenerse, a mirar hacia atrás a todos los años que habían pasado, las palabras que no se habían dicho, las heridas que no se habían curado. Un médico entró silenciosamente, revisando los signos vitales de Harry. «Va a estar bien», dijo el médico suavemente. William asintió levemente, con los labios apretados, como si contuviera las lágrimas que amenazaban con caer. Unas horas más tarde, cuando Harry comenzó a moverse, la primera persona que vio fue William. Sus ojos se encontraron, incómodos, inciertos,
pero llenos de calidez. Con voz ronca, Harry susurró: «¿Qué estás haciendo aquí?». William esbozó una leve sonrisa y respondió suavemente: «No hay otro lugar donde pueda estar». Las simples palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de emoción. No dijeron nada más. Simplemente se sentaron allí en silencio, William todavía sosteniendo la mano de su hermano. Harry mirando por la ventana donde las últimas gotas de lluvia caían como el lento latido del corazón de la memoria. Quizás después de todos los años de malentendidos, fue necesaria una cercanía con la muerte para recordarles que la familia no puede ser borrada por la distancia o el orgullo. Esa noche, bajo las pálidas luces del hospital y el sonido de la lluvia golpeando el cristal, los dos hermanos que una vez se habían distanciado se sentaron juntos de nuevo. Sin disculpas, sin promesas, solo silencio. Y en ese silencio recordaron que todavía estaban unidos por sangre. Seguían siendo los mismos dos chicos que una vez caminaron de la mano detrás del ataúd de su madre y ahora, bajo la lluvia, volvían a tomarse de las manos para aferrarse a lo que quedaba de su familia. En ese momento de silencio, William entendió que algunas pérdidas son inevitables, pero hay otras que nunca deben volver a ocurrir. Y quizás esa noche lluviosa en Gloucestershire no solo había estado a punto de quitar una vida. Había despertado algo precioso entre los hermanos, el amor de la familia, enterrado durante años bajo la distancia y el silencio. Las sombrías noticias llegaron a Highgrove justo antes del amanecer, cuando el primer rocío se asentó en los fríos escalones de piedra. En la quietud de la habitación, la cálida luz de una lámpara cayó sobre el rostro cansado del rey Carlos. El mensajero inclinó la cabeza y dijo solo unas pocas palabras. El príncipe Harry tuvo un accidente de coche. Nadie se atrevió a mirar a los ojos del rey. Todos sabían que en ese instante, años de emoción contenida podían hacerse añicos con un solo parpadeo. Carlos se quedó inmóvil. No dijo nada, apoyando su mano en el brazo de la silla como para estabilizar un mundo que se derrumbaba debajo de él. Después de un largo silencio, su voz baja y temblorosa finalmente se abrió paso. «Casi pierdo a mis dos hijos». Las palabras resonaron por la vasta habitación, parte confesión, parte arrepentimiento, que nunca se había atrevido a enfrentar. La princesa Anne, la única que estaba a su lado en ese momento, no dijo nada, no consoló ni juzgó. Sabía que Carlos estaba luchando contra un miedo que había ocultado durante mucho tiempo detrás de la fachada tranquila de un monarca. El miedo de un padre que una vez fue distante, condenado por su frialdad frente al dolor de su hijo en 1997. Y ahora, al escuchar que Harry estaba en peligro, todos los viejos recuerdos regresaron, destrozando la máscara de compostura que había pasado toda una vida perfeccionando. Por un momento en Baesta, Carlos ya no era el rey de Inglaterra. Era solo un padre. Aterrado. Aterrado de perder otra parte de su propia carne y sangre. Aterrado de que la historia se repitiera de la manera más cruel. Miró por la ventana donde las gotas de lluvia se deslizaban por el cristal hacia el jardín mojado de abajo y se susurró a sí mismo: debería haber estado más cerca de ellos. No mucho después, Carlos dio una orden a sus guardias: mantengan todo en silencio, nadie debe revelar la identidad del paciente. No permitiría que fotografías apresuradas o titulares sensacionalistas convirtieran el dolor de su familia en un espectáculo público una vez más. Dejen que todo se asiente en paz, dijo, con voz cansada pero firme. Mientras tanto, Anne entendió que este era el momento de reparar lo que estaba roto.
Llamó a William y le dijo simplemente: «Quédate con tu hermano cuando se despierte». Sin consejos, sin interferencias, solo el deseo de una hermana y una tía de que los dos hijos de Diana pudieran redescubrir el vínculo que casi habían perdido. Unas horas más tarde, la primera luz de la mañana se filtró por la ventana del hospital Gloucester. En la habitación silenciosa, William se sentó junto a la cama, observando a su hermano aún dormido. Carlos entró en silencio durante unos segundos. Miró a sus dos hijos, uno gimiendo, cargado con el peso del futuro, el otro frágil, herido, pero vivo. La mirada hizo que William inclinara la cabeza. Entre ellos no hubo acusaciones, ni explicaciones, solo un entendimiento compartido, como si ambos supieran que algo dentro de esta tragedia había cambiado. Carlos se acercó y colocó una mano suave en el hombro de William. Un gesto raro, pero profundamente humano. Cuando se volvió hacia Harry, los ojos de Carlos ya no eran los de un monarca, sino los de un padre recién despertado de un largo sueño de orgullo. Susurró apenas audible: «Gracias a Dios que sigues aquí». Afuera, la lluvia seguía cayendo suavemente. Anne estaba de pie en el pasillo, observando en silencio. Sabía que hay cosas que no necesitan palabras. El accidente, por aterrador que fuera, había sido la prueba del destino. Una forma de hacer que se miraran de nuevo, de recordar lo que ninguna corona, ningún título, ningún poder podría reemplazar jamás. Familia. Esa mañana, Carlos fue visto saliendo del hospital, vestido con un abrigo marrón oscuro, caminando lentamente. No respondió a las preguntas de ningún reportero, solo dijo una frase: «Hoy solo soy un padre». La palabra se extendió por toda Gran Bretaña, llevando a muchos a las lágrimas. Por primera vez en años, la gente vio a un rey Carlos diferente. No el símbolo del deber y la reserva, sino un hombre que podía amar, temer y arrepentirse. Cuando el coche giró hacia el estrecho carril que conducía a Highgrove, el sol comenzó a abrirse paso entre los árboles empapados de lluvia. El paisaje brillaba débilmente, como si el mundo mismo acabara de superar una tormenta emocional. En la distancia, el campo tranquilo se extendía húmedo e interminable susurrando nuevos comienzos. Y quizás en esa misma mañana, cuando la suave luz se derramó por la ventana del hospital, la historia ya no era solo sobre un accidente. Se trataba del despertar de un padre. Y más allá de eso, el despertar de una familia real que durante años pareció perder el corazón en medio del deber, la ceremonia y los muros invisibles entre ellos. La mañana en Gloucestershire era inusualmente tranquila. El rocío se aferró a los cristales de las ventanas, capturando la pálida luz del sol del amanecer. En el blanco estéril de la habitación del hospital, el pitido constante del monitor cardíaco resonaba como el ritmo del tiempo mismo. Lento, deliberado, pero profundamente significativo. En la cama, el príncipe Harry abrió lentamente los ojos. El mundo que lo rodeaba estaba borroso durante unos segundos antes de que su visión se aclarara, revelando a un hombre con un abrigo oscuro sentado en silencio a su lado, con los ojos sombreados por el agotamiento. Era William. Los dos hermanos se miraron a los ojos sin decir nada. Simplemente se miraron el uno al otro como tratando de confirmar si esto era real o solo un sueño después de una larga pesadilla. La luz se filtró a través de las cortinas, cayendo sobre el rostro de William, revelando tanto cansancio como alivio.
Harry se movió levemente. Su voz... He causado problemas de nuevo. ¿No es así? William sonrió. Una sonrisa rara y gentil que el público rara vez veía en el estoico príncipe de Gales. Su voz tembló levemente al responder. Solía pensar que no te necesitaba, pero anoche estaba asustado. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas y tiernas. Harry miró hacia el techo, con la mirada distante. Tal vez su mente todavía estaba reproduciendo la noche anterior. El sonido de la lluvia, el giro brusco, la impotencia cuando todo se oscureció. Respiró hondo y susurró, casi como si confesara algo que había negado durante mucho tiempo. Tal vez sea hora de que regrese, al menos para pedir perdón. William no dijo nada. Simplemente apretó el agarre alrededor de la mano de su hermano. La misma mano que había sostenido hace casi 30 años durante el funeral de su madre. Ahora ese mismo toque salvó la distancia que años de orgullo, presión e incomprensión habían construido entre ellos. La puerta se entreabrió. La princesa Anne entró. Se detuvo por un momento, sus amables ojos descansando en sus sobrinos. Una leve sonrisa cruzó su rostro. Una de esas raras y suaves sonrisas que se habían vuelto escasas en estos tensos días reales. No necesitan decir nada, murmuró suavemente. Su madre estaría sonriendo en algún lugar. William y Harry se volvieron hacia la ventana. Afuera, el cielo se estaba despejando. La luz del sol atravesó las nubes grises, derramándose sobre la hierba empapada de lluvia. Un pequeño pájaro se posó en el alféizar de la ventana, cantando una melodía brillante y frágil. En ese momento, los tres sabían que esta no era solo la mañana después de un accidente. Era el comienzo de algo nuevo. Anne se acercó y colocó una mano suave en el hombro de Harry. «Tu padre lo sabe», dijo en voz baja. «No está enojado. Solo dijo, casi los pierdo a los dos». Harry no dijo nada, pero sus ojos brillaron. En el fondo, sabía que el hombre que el mundo llamaba frío tenía un corazón que todavía podía temblar ante la idea de perder a sus hijos. William se volvió hacia él, su tono bajo y sincero. «No quiero que lo que somos exista solo en los titulares. Si podemos, empecemos de nuevo. Tal vez solo durante la cena». Harry se rió suavemente, su voz ligera pero genuina. «Siempre y cuando haya cerveza». William negó con la cabeza, pero una rara chispa de alegría parpadeó en sus ojos. Desde una corta distancia, Anne los observó como si viera fantasmas del pasado. Dos chicos que una vez se persiguieron por los jardines de Balmoral, escondiéndose detrás de las faldas de su madre de los paparazzi. Y ahora, después de todas las tormentas, se sentaron uno al lado del otro de nuevo. Sin títulos, sin cámaras, solo hermanos. La habitación estaba inundada de luz. Harry se reclinó y exhaló profundamente. Sus pensamientos vagaron hacia Meghan, hacia sus hijos en California. Y en ese momento de silencio, se dio cuenta de que podría haberse alejado demasiado de lo que más importaba, la familia. Sin importar la distancia, sin importar las grietas, siempre sería parte de ese linaje de su padre, su hermano y su madre. William miró por la ventana, observando cómo las gotas de rocío caían de los aleros sobre el pequeño macizo de flores de abajo. Habló suavemente y casi para sí mismo. «Tal vez después de todo, mamá todavía nos está cuidando». Harry asintió, una extraña calma brillando en sus ojos. Afuera, el tenue sonido de una ambulancia resonó en la distancia.
Un recordatorio silencioso de que la vida continúa. En el pasillo, la princesa Anne se inclinó hacia una enfermera y susurró: «Déjalos ser solo por hoy. Déjalos ser hijos ordinarios». El tiempo pareció detenerse dentro de esa pequeña habitación del hospital. No había títulos reales, ni deberes, ni presión de la corona. Solo dos hermanos que una vez se habían distanciado por el dolor y el orgullo. Ahora se reencontraban después de una casi tragedia que podría haberlo quitado todo. A medida que el sol se elevaba más alto, su luz se derramó a través de las cortinas y sobre la cama del hospital. Harry levantó la vista hacia su hermano y sonrió. «Gracias por venir», respondió William en voz baja. No podía no venir. Eran pocas palabras, pero quizás las más honestas que ambos se habían dirigido en años. Y tal vez en ese momento comenzó un nuevo capítulo de hermandad. Sin declaraciones públicas, sin testigos, solo silencio en la tierna luz del luto. Sin embargo, fuera de las paredes del hospital, el mundo ya se estaba moviendo en otra dirección. Un reportero local vio por casualidad la motocicleta cubierta con una lona en el lote de almacenamiento. Una joven enfermera, sin pensar, envió un breve mensaje a un amigo, y solo unas horas más tarde comenzaron a aparecer los primeros titulares en línea. Miembro de la familia real herido en un accidente en Glasters. A medida que la historia de los dos príncipes se extendía por toda Gran Bretaña, las cámaras se volvieron una vez más hacia el hospital. Pero ninguno de esos reporteros sabía que dentro ya había tenido lugar un pequeño milagro. Dos hermanos, una vez perdidos por el orgullo y la distancia, finalmente habían encontrado el camino de regreso el uno al otro. Bajo la niebla que se despejaba, la suave luz de la mañana y el canto de un pájaro solitario afuera, como una bendición de lo alto. La noticia del accidente del príncipe Harry se extendió por todo el país en cuestión de horas. Los periódicos matutinos publicaron el titular: «Harry sufre un accidente menor». Sin embargo, lo que llamó la atención del público no fue la magnitud de sus lesiones. Fue una fotografía tomada en secreto fuera del hospital Gloucester. Mostraba al príncipe Williams sentado junto a su cerebro, inclinándose para decir algo mientras Harry esbozaba una leve sonrisa genuina. Un momento simple, pero que hizo que millones de personas en toda Gran Bretaña se detuvieran y volvieran a mirar. Los principales medios de comunicación como el Times, The Guardian y Daily Mail lo describieron como un raro momento humano entre dos hombres de sangre real. Después de años de distancia y palabras duras entre los hermanos, el público pareció exhalar aliviado, como si recordara que debajo del peso de la ceremonia y el deber, el amor todavía vivía. En las redes sociales aparecieron miles de comentarios en cuestión de horas. Tal vez Diana los guió de regreso el uno al otro. Un usuario escribió: «Esta foto me hizo llorar. Vuelven a ser solo los chicos de Gran Bretaña». Otro dijo: «La ola de emoción se extendió rápidamente, algo que la familia real no había inspirado en años». Los comentaristas reales lo llamaron un pequeño milagro en el interminable reinado de Inglaterra. Muchos lo compararon con la imagen de William y Harry, de 15 y 12 años, caminando detrás del ataúd de su madre en 1997. En aquel entonces, sus lágrimas silenciaron al mundo. Ahora, un solo toque de manos fue suficiente para hacer que millones creyeran que la curación todavía era posible. The Telegraph escribió en su editorial: «Tal vez el público nunca necesitó una monarquía perfecta. Solo necesitaban ver que en sus momentos más débiles, los miembros de la realeza siguen siendo humanos,
siguen siendo capaces de amar y perdonar. Esa línea se citó en todas partes, resonando como un recordatorio silencioso de lo que realmente significa la familia, incluso entre aquellos que llevan la corona más pesada. A través de las pantallas de televisión, las estaciones de noticias reprodujeron las imágenes de William saliendo del hospital esa mañana brumosa, sus ojos pesados pero más suaves que antes. Detrás de él, Harry lo siguió lentamente, saludando a algunas personas reunidas fuera de las puertas. No se hizo ninguna declaración oficial, pero el sitio solo fue suficiente para convencer a muchos de que algo se había reparado entre ellos. Uno, no anunciado, pero sentido en todas partes donde la gente hablaba. Desde los cafés de Londres hasta los pequeños pubs rurales, la frase «la fatídica noche lluviosa» se convirtió en un símbolo de cambio para la monarquía. Si Diana estuviera viva, estaría sonriendo, dijo una anciana en una entrevista televisiva. Y esa simple frase pareció tocar el corazón de toda una nación. Los comentaristas reales que durante mucho tiempo habían criticado a la monarquía dejaron de lado silenciosamente sus palabras más duras. En cambio, escribieron sobre la fragilidad de la vida humana, el miedo a la pérdida y el anhelo de reunión. Incluso un accidente menor podría impulsar a todo el reino a hacer una pausa y reflexionar, a ver qué detrás de las luces brillantes del palacio. Los corazones todavía duelen, todavía se preocupan, todavía se preocupan. En una transmisión de radio matutina, el anfitrión habló lentamente. Tal vez lo que Inglaterra necesita en este momento no son discursos o declaraciones, sino un simple apretón de manos con honestidad y calidez. Las palabras cerraron la transmisión, pero abrieron una puerta a un renovado sentido de esperanza en los corazones de los oyentes. Mientras tanto, mientras el mundo zumbaba con especulaciones en Highgrove, el rey Carlos permaneció en silencio. No emitió ninguna declaración, no hizo ninguna aparición pública, porque más que nadie, entendió que algunas cosas no necesitan ser anunciadas. Solo necesitan ser sentidas, como el vínculo entre un padre y sus hijos, como el lazo de sangre que una vez se deshilachó, ahora reconectándose silenciosamente en una noche lluviosa inglesa. La mañana en Gloucestershire era inusualmente tranquila. Después de una larga noche de caos y preocupación, finalmente se confirmó la noticia del hospital. Harry solo tenía rasguños menores, nada grave. William exhaló. El peso que había cargado durante la noche se levantó levemente de sus hombros. Sin embargo, una extraña inquietud persistente permaneció, como si el accidente hubiera sido más que un incidente, sino un recordatorio silencioso del destino mismo. Salió del hospital justo cuando aparecieron los primeros rayos de sol. El coche rodó lentamente por el camino brumoso de regreso a Highgrove. Las hojas a lo largo de la avenida, aún reteniendo la humedad de la noche, reflejaban la tenue luz como frágiles fragmentos de vidrio. William no encendió la radio, ni miró su teléfono. Simplemente se sentó en silencio, dejando vagar sus pensamientos. Desde la muerte de su madre, siempre había parecido haber una brecha entre él, Harry, y su padre, una distancia que nadie se había atrevido a salvar. Cuando el coche se detuvo en las puertas de Highgrove, William permaneció sentado durante unos momentos. Levantó la vista hacia las ventanas cubiertas de rocío, donde una pálida luz dorada se derramaba desde el estudio del rey. La escena era a la vez familiar y extrañamente desorientadora. Salió. El crujido de la grava bajo sus pies
resonando suavemente en el aire quieto. El rey Carlos estaba sentado junto a la ventana, contemplando silenciosamente el jardín. La luz de la mañana resaltaba las líneas de la edad en su rostro. Sin embargo, sus ojos mostraban una calidez gentil y comprensiva. No se sorprendió al ver llegar a su hijo. Tal vez ya sabía que William vendría. Sin preámbulos, William habló suavemente. «Harry está bien, padre. Solo algunos rasguños». Carlos asintió, su voz baja y mesurada. «Lo sé. El médico acaba de llamar». Un silencio tranquilo entre ellos, roto solo por el viento que susurraba en la ventana y los pájaros cantando afuera. Carlos levantó su taza de té. El vapor se elevaba y se mezclaba con la luz de la mañana. Luego habló suavemente pero con peso. «William, no dejes que las viejas heridas nos dividan. La vida es demasiado corta para cargar con cargas innecesarias». William se encontró con la mirada de su padre. En ese momento, se dio cuenta de lo que había evitado durante mucho tiempo, que su padre ya no era el hombre severo y distante de sus recuerdos. La edad, la enfermedad y la pérdida habían templado a Carlos, haciéndolo más tranquilo, más gentil, y tal vez llevaba arrepentimientos que nunca había expresado. «Entiendo, padre», dijo William, con la voz ahogada por la emoción. «A veces olvido que seguimos siendo una familia pase lo que haya pasado». Carlos sonrió, una sonrisa rara y cálida, y colocó una mano ligeramente sobre el hombro de su hijo, cerrando la distancia entre ellos. «Solo espero que no repitas mis errores. La familia no siempre necesita palabras, solo una medida de compasión». William inclinó la cabeza, en silencio durante un largo momento. Una extraña mezcla de tristeza y alivio brotó dentro de él. Pensó en Harry, en el momento en que se habían tomado de las manos en el hospital. Ese recuerdo brilló como una luz que atravesaba la niebla de los años. Tal vez el destino había orquestado el accidente para reunirlos, para recordarles que los lazos de sangre nunca se rompen por completo. Cuando William dejó Highgrove, la niebla de la mañana comenzó a disiparse. La luz del sol se filtró entre los árboles, brillando en las gotas restantes sobre la hierba como diamantes. Se detuvo a lo largo del camino, echando una mirada hacia atrás a la casa señorial. La silueta de su padre permaneció en la ventana, tranquila y constante, reflejando la tranquilidad de un alma que había resistido muchas tormentas. Una pequeña y gentil sonrisa tocó los labios de William. En el rabillo del ojo, la luz temprana se mezcló con una lágrima que caía. Pero estas ya no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de liberación, de curación después de años de fracturas. Sobre Highgrove, los gorriones comenzaron a cantar. Sus claras notas resonaron en la mañana húmeda. El mundo pareció reconocer lo que acababa de suceder. En este amanecer tranquilo, los tres hombres de la familia real británica habían encontrado una pieza faltante de sus corazones. A veces, un pequeño accidente puede curar grandes heridas. Y en esa mañana en Misty Gloucestershire, Charles, William y Harry parecieron haber redescubierto lo que creían perdido. Familia. Un nuevo comienzo estaba llegando, no con grandes anuncios, sino con una sonrisa tranquila y pacífica.